En Vivir Felizmente le daremos voz a aquellos que han experimentado desafíos en su salud mental y han encontrado el camino del crecimiento. Cada historia nos recordará que no estamos solos en este viaje y nos inspirarán a buscar el equilibrio en nuestra propia vida. Todos hemos tenido episodios que nos han alterado nuestra salud mental, porque tu salud mental tiene que ser siempre lo más importante de todo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Vivir Felizmente. Y hoy estoy con una grata compañía. Desde que la conocí no hemos parado de hablar. Así es. Nos conocíamos de Años. Marcela Carvajal, médico, pediatra, neonatóloga. Bueno, trabaja en San Carlos, pero trabaja en San Carlos. Así es. Así, tienen un lujo entonces, de profesional, de verdad que sí. Bienvenida, Marcela. No, muchas gracias. Para mí de verdad que es un honor estar aquí compartiendo un poco de las cosas, ¿verdad? Que uno quiere comunicar y tratar de ser feliz. Y es que hoy vamos a tocar, hoy le toca a los chicos, ¿verdad? Entonces hemos venido en el podcast hablando de varias poblaciones, pero hoy vamos a hablar de los chicos. Vos y yo somos mamás, pero cada mamá tiene su historia. Yo siempre he dicho, bueno, cada quien sabe, ¿verdad?, cómo le ha tocado a cada quien. Y en esta carrera un poco demandante, poco no, un montón demandante. Bueno, vos también sos mamá. Contanos de esa experiencia. Bueno, es una experiencia particular, ¿verdad? Porque yo quedé embarazada a los 16 años, tuve a mi hija terminando el colegio, un 10º año, y bueno, obviamente es algo que yo no esperaba, que sucedió, pero desde ese día hasta el día de hoy sigue siendo lo más feliz que me ha pasado. Fue algo muy difícil desde el momento en que me di cuenta que estaba embarazada y todo lo que es el proceso del embarazo adolescente, con todo lo que implica, ¿verdad? Eh, Gracias a Dios tuve mucho apoyo de mis padres, ¿verdad? Porque obviamente sin ellos no hubiera podido. Yo estaba estudiando y no sabía, ¿verdad?, qué iba a pasar más adelante. Yo sí sabía que quería ser médico, pero las posibilidades económicas no eran, ¿verdad?, las suficientes. Recibí diferentes apoyos, todo el embarazo, tuve a mi hija, nació, estuvo internada un tiempo, ¿verdad? Que eso fue otra experiencia, ¿verdad? Que no era lo que uno esperaba, y de ahí en adelante no he parado hasta el día de hoy, ¿verdad? Cada día es un reto más, cada etapa es un reto, y como madre, nunca va a parar, ¿verdad? Nunca va a parar, nunca se deja. Es como estudiar medicina, uno nunca deja de estudiar, literal. Así es. Bueno, y es que hoy precisamente, Marcela, estás con nosotros porque queremos tocar un poco el tema sobre los niños, sobre cómo es el desarrollo educativo o de ambiente como tal de los chicos. ¿Qué importancia tiene eso no solamente como niños, sino en ese camino que vamos hacia adultos? ¿Cómo repercute un poco esa presión que a veces yo, te soy muy honesta, yo te decía antes de entrar a la entrevista, yo soy abanderada también de que nuestros hijos, preguntarle a nuestros hijos si son felices. Y también soy abanderada de decir, bueno, haga lo que pueda, pero no va a tener así aquel currículum de actividades que uno a veces ve. ¿Eso qué tan sano será? ¿Será de verdad bueno para nuestros hijos, Marcela? Sí, de hecho, bueno, antes que lo comentábamos, todo esto surgió por una necesidad especial que tenía mi hija, que logramos identificar y que fue un gran reto, ¿verdad? Todo lo que fue el abordaje, y dentro de toda esta presión que uno como madre siente de que si está haciendo las cosas bien, que si es algo que yo estoy haciendo mal y por eso no tiene el rendimiento de sus compañeros, por ejemplo, uno se estresa mucho, llora mucho, se pregunta muchas cosas, ¿verdad? Y dentro de todo este análisis, analizando, pensé, ¿y qué es lo que yo quiero para mi hija? Y yo creo que todos los padres en algún momento llegamos a eso, y realmente mi respuesta siempre fue, quiero que sea feliz. Yo lo que quiero es que ella sea feliz. Entonces, cuando uno como padre logra entender eso, usted logra aceptar las diferencias que puede tener su hijo, para más, para menos, y se enfoca más en qué es lo que a ese niño le hace feliz. Lo que pasa es que yo, como te comentaba anteriormente, siento que mucho de la presión social actual es que los niños hagan de todo. Entonces, que estén en clases de piano, de violín, de idiomas, de fútbol, de básquetbol, de voleibol y en todas esas cosas que pueda estar.
Y sí, pues muchas cosas de estas descubrimos habilidades de ciertos niños que tienen habilidades y con esto profundizamos y queremos que nuestro niño sea el mejor y queremos que esté en el mejor equipo y queremos que lo que haga lo haga mejor y eso no está mal. Exacto, y eso no está mal, o sea, formarlos, educarlos, hacerlos disciplinados no está mal. Pero sí he notado mucho en la consulta últimamente la ansiedad que esto genera no solo en los niños, sino en los padres, y esta ansiedad se la transmitimos a los niños. ¿Y qué pasa con la ansiedad? ¿Qué pasa con todas esas presiones de que tenemos que salir a las 7, sale el colegio a las 3, a las 3:30 tenemos que ir a dejarlo, a las 6:30 sale una cosa y llega, y cuando llegamos no estuvimos con nuestros hijos, no hablamos con ellos, no les preguntamos cómo estuvo su día, en la mayoría de casos. Entonces, todo este nivel de estrés lo que hace es liberar más cortisol, que eso ya está ampliamente demostrado, y ese cortisol va produciendo daño en el cuerpo, porque eso es un constante estrés para el cuerpo, y eso va a repercutir en nuestro estado de ánimo, y sin duda alguna repercute en el desarrollo de nuestros hijos, ¿verdad? Y eso puede producir más alteraciones en la vida futura. Entonces, a veces nos preguntamos, qué raro, ¿por qué este niño es tan ansioso? ¿Por qué este adulto gestiona así sus emociones? Y tal vez todo comenzó desde temprana edad. Entonces, aunque es muy bueno estimularlos para que ellos logren sus mejores habilidades, yo creo que vale la pena en algún punto parar y preguntarnos qué queremos para nuestro hijo y qué quiere nuestro hijo, ¿verdad? Y eso es tan importante porque también decimos, o sea, a veces como papás parecemos agencias de viaje, ¿verdad? Empresas organizadoras de eventos, porque nos cuesta mucho, ¿verdad? Pensar en la idea que, es que se va a aburrir mi hijo si no lo llevo para el hotel, si no lo llevo para el parque, o sea, esto es un susto que el hijo se aburra, y hablábamos precisamente que ese aburrimiento a veces es tan necesario para generar creatividad. Sí, claro, porque digamos el aburrimiento va a crear creatividad. Ese niño aburrido va a empezar a utilizar su cerebro para ver cómo se entretiene, ¿verdad? Y entonces ahí es donde partimos de la necesidad de que el niño en algún momento no tenga nada que hacer, ¿verdad? Entonces es lo que yo te comentaba antes, es que los niños tienen que ser niños. El niño no es un adulto pequeño, ni en la parte médica, ni en la parte emocional, ni en la parte del desarrollo. En ninguna de estas es un adulto pequeño, es un niño y por sí solo es lo que debemos de hacer. Yo siempre digo, ya tenemos suficientes preocupaciones como cuando ya vamos a ser adultos como para adelantar ese proceso, en pensar que tengo que ir a eso, que tengo que ir al otro, que tengo que hacer, que tengo que ser el mejor, que digamos, ese tipo de cosas va a llegar su momento y su momento de estrés y que ya nos toque a nosotros, ¿verdad? Tener que ir, traer, llevar. Entonces yo creo que esa es una de las cosas más importantes. A veces hay que dejar que se aburran. Entonces eso como padres nos cuesta porque muchas veces, y hablo como mamá, nos sentimos mal de pensar de que cómo nosotros permitimos que nuestro hijo se aburra, ¿verdad? Que mamá y que papá dejan que su hijo se aburra. Entonces yo pienso que a veces es necesario hacerlo y es un bienestar familiar. A veces es rico estar en la casa con nuestros hijos, jugando algo, estar comiendo algo que nos gusta, hacer algo que nos gusta en familia y simplemente ser una familia, ¿verdad? Y no estar como en todas ese millón de cosas donde todos estamos cansados porque los papás nos cansamos de andar trayendo, llevando esto, el otro, y también tenemos nuestros trabajos la mayoría, y lo que yo te comentaba ahora, y para poder pagar todas esas cosas hay que trabajar mucho también, ¿verdad? Sí, hay que trabajar mucho para poder pagar eso y los miles de terapeutas que a veces uno ve, que el terapista de lenguaje, que el terapista psicológico, que el terapista, o sea, entonces se hacen chicos que tienen un currículum sumamente grande, o sea, y yo, vamos a ver, no estoy diciendo que es que, gente, no estamos diciendo que tenemos que criar vagos, o sea, no, pero yo lo que sí creo es que hay un abuso un poco de eso. Los chicos no tienen tiempo ahora de ser niños, o no tienen tiempo simplemente de jugar lo que a ellos les gusta, porque con esas cargas, ¿en qué momento? O sea, salen temprano a la escuela, hay después actividades después de la escuela, y después de la escuela lo único que queda es llegar a la casa a cenar y a dormir porque el otro día hay que levantarse temprano. Y además de eso, si somos papás que trabajamos, y en la noche, yo creo que la mayoría, no sé, yo es que seguramente ya estoy entrando a una edad donde a las 9 de la noche ya estoy. No, yo soy igual, yo soy igual. Yo a las 8:30, yo siempre les digo, yo a las 8:30 ya estoy cabeceando. Ya estamos cabeceando. Sí. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué queda del tiempo libre del niño? Porque el niño debe tener un tiempo libre. Yo me pregunto, ¿qué tanto los papás, y vos no sé si en la consulta lo has podido ver, qué tanto los papás le han preguntado o en la consulta, o los chicos mismos te han dicho a vos, mira doctora, es que yo estoy cansada, o yo estoy cansado,
doctora, yo no quiero hacer esto. Algunos chicos te han expresado eso, la consulta. Tal vez propiamente decir que están cansados, no, pero por ejemplo, que no quieren ir a una cosa. Por ejemplo, es que, doctora, ya no quiero ir a esto y mi papá me dice que tengo que ir porque es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, aquí entra un poco también la parte de la disciplina, porque obviamente la disciplina es hacer una cosa que uno no quiere hacer, pero que sabe que tiene que hacer para conseguir un objetivo. Y tampoco estamos diciendo que vamos a tener niños indisciplinados, sino, por ejemplo, que me ha pasado que el mismo niño me dice, es que yo me siento ansioso cada vez que voy a clases. Me siento ansioso porque tengo que terminar todo, porque luego tengo que ir a esto, porque les creamos la ansiedad de apures y entonces eso, que jalamos los chiquitos, vamos corriendo, ¿verdad? Porque ya nos tenemos que ir, tenemos que llegar a tiempo a la clase de esto y luego a la otra. Entonces eso genera ansiedad y la ansiedad genera trastornos del comportamiento y la ansiedad puede generar trastornos del desarrollo y no tener este tiempo libre sí ha demostrado que puede producir alteraciones de emociones y que puede producir a largo plazo depresión. Entonces pueden llegar a ser adolescentes o adultos deprimidos porque no logran llevar ese nivel de vida que les exigen y no se sienten cómodos con eso. Y es porque todos tenemos habilidades diferentes. Tendríamos niños en los que en ciertas actividades les es muy fácil hacerlo y otros que no tanto. Pero entonces ahí es donde yo siento que como profesionales y como padres necesitamos sentarnos y hablar con nuestros niños. Si esto te gusta, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacerla bien, ¿qué otra cosa te gusta? Para tratar de negociar. Y era algo que también te comentaba, que a mí me parecía muy interesante, que he comentado con varias compañeras y colegas, que a nosotros nos enseñan matemática, español, ciencias y todas estas materias, ¿verdad? De cosas súper importantes, pero no nos enseñan a qué hacer cuando estamos tristes o cuando nos sentimos deprimidos o cuando algo nos enoja, ¿verdad? Exacto, entonces nos enfocamos mucho en que sí, que aprendan muchas cosas. Pero ¿qué pasa si sabemos todas esas cosas y no sabemos qué hacer si estamos tristes? No sabemos en qué momento pedir ayuda. No sabemos qué hacer si nos da una crisis de ansiedad. Porque esto no solo pasa a los niños, les pasa a los adultos. Y yo te decía, por experiencias propias y de amigas o amigos que hablan con uno, que somos adultos súper eficientes en nuestro trabajo, que no sabemos qué hacer cuando nos sentimos tristes, por ejemplo. Entonces, yo siento que hay muchas de estas cosas que podríamos enfocarnos mucho en nuestros niños, abonado a todas estas actividades que pueden hacer, nada más que siempre teniendo como ese pilar de sentarnos y decir qué queremos como familia, qué quiere el niño, qué quiere papá, qué quiere mamá, y como familia escoger, ¿verdad? ¿Cómo va a ser cómo va a ser? Pero es que aquí es algo muy interesante porque si yo como adulto no sé gestionar mis emociones, ¿cómo yo le voy a enseñar a mi hijo a hacer lo mismo? Y eso es a veces inclusive el nosotros no gestionar muchas de las cosas hace que nuestros hijos también tengan esas conductas adquiridas y aprendidas. Y uno lo ve porque a veces el vacilón, no sé, cuando vos venís aquí a ver a tu mamá y usted da, uy, es que eso a veces no sabe, es que usted te oyes igual que tu madre. Y yo, ay, no, no me parezco. Y cuando uno la oye, sí, sí, lo mismo, las mismas. Igual. O a veces que uno anda, ¿verdad? Entonces, uy, es que sí, mi mamá dice, ¿verdad? Como que uno anda en la mente, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero como uno, y no es echar la culpa porque ser padres es algo tan difícil, es una aventura y cada hijo es diferente. Cuando tenemos varios hijos, un nuevo reto. Es un nuevo reto y cada quien aprende a su manera. El que uno habló primero, el otro de repente, y caminó después, el otro caminó antes, pero habló después. Entonces, todos los chicos tienen esas características. Pero qué importante es eso que vos mencionás en la parte de gestión, porque ciertamente, o sea, yo muchas veces, en mi caso, yo tengo un hijo y yo me acuerdo que en el equipo anterior de fútbol que estaba, ya por dicha lo cambiamos, ¿verdad? En el fútbol que le canta, había ese equipo siempre nos goleaban y nos goleaban. Entonces, yo decía, que ya mi hijo estaba con una cara de frustración y yo decía, pero ¿qué le voy a decir a este chico cuando van 11 a 0? O sea, ¿qué le voy a decir? Ay, la próxima ganamos. O sea, ¿verdad? O sea, yo no le puedo mentir porque no me lo va a creer. Entonces ya ahí quedó, mami, pero vos me dijiste que en el próximo partido íbamos a ganar y mira, otra vez goleada. Entonces, a veces los niños son niños, pero a veces entienden más y saben a veces más que uno como personas. Y yo creo que esa parte, Marcela, qué importante es ese ambiente donde se desarrollan los niños también, además de todo de la parte escolar y todo, el ambiente social, el ambiente de hogar, y lo vemos también en chicos cuando pasan, por ejemplo, por separaciones. El otro día estaba viendo precisamente
que decían, bueno, es que si la separación de los papás, porque ya a veces sucede, el divorcio sucede, la separación sucede, pero el niño se trauma más y tiene más problemas de trauma y va a gestionar, o sea, no de buena forma los sentimientos cuando la separación fue aquel pleito eterno y aquel, ¿verdad? Nos agarramos del pelo y aquel desastre total, a una separación que es más amistosa, donde el niño se siente seguro porque cuando precisamente pasa ese tipo de cosas, hay una pérdida de seguridad. El niño siente que hay una división en el hogar y siente esa pérdida de seguridad. Qué importante es ese ambiente social que le damos. Y eso no es culpa del niño, es culpa de nosotros, los adultos. Sí, claro. Y también, más que culpa, es la responsabilidad que tenemos como padres y como sociedad de tratar de hacerle saber a ese niño lo importante que es. Y muchas de las decisiones de los adultos no tienen que ver nada con el niño. Entonces, como te digo, si empezamos desde la infancia enseñándole a todos nuestros niños cómo gestionar estas emociones, que sentirse triste es un sentimiento y es algo que tenemos que conocer, sentirse ansioso es un sentimiento y que todos en algún momento lo hemos sentido. Y yo como les digo a veces a mis pacientes, está bien si vienes a la consulta y tienes miedo de que yo te vaya a hacer algo y te revise. El miedo no es malo, el miedo es parte de nuestras emociones, pero claro, ¿cómo manejamos el miedo? ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Esas son cosas que si desde la niñez empezamos a enseñar, vamos a ser adultos más seguros, vamos a ser adultos que cuando tengan sus hijos van a poder enseñárseles qué hacer cuando tienen miedo. Entonces, digamos, lo primero es enseñarles que estas emociones son válidas, porque muchas veces les decimos, no tengan miedo, pero es que el miedo es una cosa normal, es una cosa que vivimos a diario con diferentes circunstancias. Pero yo siempre les digo, ¿por qué les dicen que el miedo es malo? El miedo es un sentimiento. El miedo no es lo malo. El malo es qué hacemos cuando tenemos miedo. Lo malo es qué hacemos cuando tenemos ansiedad o cuando nos meten 11 goles, ¿verdad? Sí, o sea, que nos vamos a sentir tristes, frustrados, enojados, y todas esas emociones son válidas y necesitamos decirle a nuestros niños que esas emociones son válidas. Sí, mi amor, mi chiquita, es normal que sientas tristezas, vas perdiendo y nadie quiere perder, nadie entrena, ni nadie juega, ni nadie estudia para perder, ¿verdad? Pero es algo que puede pasar y que cuando pasa debemos saber qué hacer. Entonces debemos de aceptar nuestra emoción. Si tenemos que llorar, necesitamos llorar. Si necesitamos estar solos, digamos, todas estas cosas que son mecanismos de defensa propia, necesitamos enseñarlas a nuestros niños para que sean adultos más saludables. Y no reprimirlos, Marce, porque a veces, o sea, ¿y por qué va a llorar? Y porque yo quiero llorar, o sea, a mí nadie me pregunta de adulta que por qué estoy llorando, yo lloro porque yo quiero. Y con mucha más razón los niños, ¿verdad? O sea, el pararles esa capacidad de poder expresar lo que les está doliendo. Entonces dicen, es que ahora los chicos son más sensibles, que ahora la generación de cristal. Yo tengo un issue con ese dicho, ¿verdad? Que es que ahora a los muchachos no se les puede decir nada. De repente puede ser, pero yo siempre he pensado que ahora yo siento que los chicos tienen un poco más de libertad de expresar lo que no les gusta, que nosotros no nos aguantaba. O sea, y vos en la carrera que nosotros estudiamos, que nos aguantó uno en el internado, que nos aguantó uno un montón de cosas. Hay que hacer un libro. Que uno sabía que eran cosas que no entendía por qué pasaban, pero si todo el mundo lo pasaba, entonces uno lo pasaba. Sí, claro. Entonces, o uno salía con una buena autoestima y empoderamiento, salías con la autoestima por el suelo, decía uno cuando estaba en el colegio, ¿verdad? Porque ya era bastante rudo esa parte. Ahora los chicos tienen esa libertad, tal vez de repente, de poder expresar mejor. Yo es que creo que el poder expresar, o más bien al revés, el no poder haber expresado a nosotros, ahora los que somos ya los papás, nuestra generación, nos ha costado mucha enfermedad mental, nos ha costado mucha frustración, nos ha detenido. Podemos decir que hay mucha gente que vive al día sí funcionan, pero mal, o sea, sin vivir felices, una frustración eterna, con mucha quejadera, ¿verdad? Entonces yo creo que esas de las cosas que uno pretende, que la vida sea un 100% felicidad y que usted ande brincando de flor en flor y toda la cosa, ¿verdad? Pero sí creo que la vida se vive más tranquilamente cuando uno empieza a gestionar muy bien sus emociones, a aceptar un poco, ¿verdad? Que las personas tienen derecho y todo el mundo tiene derecho a sentir diferente. Exacto. Que todos sentimos diferente. Y una de las cosas más importantes es no minimizar los sentimientos de nuestros niños, porque
claramente cuando uno va creciendo, las cosas para uno van tomando más importancia, pero tal vez ese niño está llorando porque se le perdió un juguete y muchas veces nuestra respuesta es, pero ¿por qué llora por eso? Si eso no es nada, ¿verdad? Pero para ese niño ese juguete es la vida, Sí. ¿verdad? Entonces, digamos, el entender, ir manejando esas cosas no significa que como padres tenemos que ser perfectos, ni que nunca nos vamos a enojar, ni que nunca, porque son sentimientos que también debemos de validar, porque como padres también nos cansamos, como padres nos enojamos, como padres todas esas cosas pasan, pero yo lo que les digo es que el sentimiento no es normal, es que, como lo repito, es qué hacemos con ese sentimiento, ¿verdad? Y ahora mencionabas algo muy importante, y lo voy a retomar así como unos minutos atrás, era el tema del cortisol, que se me quedó ahí un poquito bailando. Y para que la gente nos entienda, el cortisol es una hormona que se secreta, normalmente se eleva cuando hay estrés, porque esa hormona nos hace, de repente, yo siempre he dicho, esa hormona, usted lo que le hace es brincarse aquella cerca si viene un toro que lo está persiguiendo, ¿verdad? Pero tener ya elevaciones de cortisol, que sí, vos lo mencionabas muy bien, se asocia mucho a los estados del ánimo, sobre todo a los cuadros depresivos, a los cuadros ansiosos, desde la niñez, se me hace muy injusto tener que oír eso y que sí sucede, porque es una hormona que nos inflama, podríamos decirlo así. ¿Qué papel tiene esa hormona, el cortisol, realmente en ese proceso de emociones o en el comportamiento, etcétera? Marcela. Sí, como bueno, ya como dice la introducción, ¿verdad? El cortisol tiene muchas funciones en el cuerpo, pero ciertamente sí se ha asociado a que niveles altos de cortisol durante la niñez y durante largos periodos pueden resultar en alteraciones en el sistema de cómo responde el cuerpo a las emociones más tardíamente. Entonces hay más riesgo de depresión, más riesgo de trastorno bipolar y más riesgo de alteraciones del comportamiento a edades futuras, ¿verdad? Entonces, el estar constantemente uno liberando cortisol por diferentes emociones, por diferentes estrés, porque hay que salir corriendo para esto, para esto, para esto, sí se ha demostrado que puede ser perjudicial, para el sistema cardiovascular y para el sistema nervioso central. Entonces, que son cosas que ya llevamos arrastrando, ¿verdad? Desde niños. Entonces, es lo que yo digo, no es que uno no se va a estresar, porque es que es parte de la vida, pero es que ¿qué hacemos con eso, verdad? ¿Cómo respondemos a eso? Es lo que necesitamos inculcar en nuestros niños, cómo respondemos a esas cosas como niños y nosotros como padres que todavía estamos a tiempo de cambiar muchas de estas cosas en nuestros niños, ¿verdad? Y de hecho dice, hay una psiquiatra española que habla muy bonito sobre la neurobiología de la mente y el tema del cortisol, ¿verdad? Que realmente la gente que tiene el cortisol, que Mariana ansiosa, Rojas. Exacto, ella misma, ¿verdad? Buenísima. Buenísima. Sí. Ella, ojalá un día tenerla invitada, se imagina qué maravilla. No, sería un sueño. Venimos todos con ella. Sí. Habla de las personas tóxicas, pero no de los tóxicos, que es una palabra que se ha tergiversado mucho, ¿verdad? Sino que esas personas precisamente que tienen alteraciones del cortisol o que tienen esos estados ansiosos, depresivos que mencionan mal, son personas tóxicas al fin y al cabo. Y estamos haciendo a nuestros hijos también de alguna manera tóxicos, pero no tóxicos de la novia que llama 1000 veces, ¿verdad? O sea, sí, que es muy diferente, sino por un estado de esta parte del cortisol. Y es que además de gestionar o además de tener evidencia en la parte del comportamiento, en los cuadros depresivos, bipolares, etcétera, en la parte orgánica también. Cuando tenemos cortisol elevado nos da más hambre y comemos más. Y también vemos alteraciones en la parte de hábitos alimenticios en los niños, precisamente que tienen más estrés, tienen más tendencia a comer dulce. ¿Es así o no realmente se ve ese patrón? Sí, o sea, realmente es un conjunto de cosas que ocurren, ¿verdad? En la niñez, en las que exponemos a los niños a diferentes estímulos visuales y de conceptos que tenemos de lo que es lo ideal y de cómo manejamos las emociones. Entonces es esto mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago cuando estoy triste? ¿Cómo? ¿Qué hago cuando estoy feliz? ¿Cómo? Entonces es como esta relación con la comida, este estrés que manejamos, el que si estamos tristes hacemos esto para sentirnos mejor, el cómo gestionamos esa emoción es lo que al fin y al cabo va a repercutir en todo. Y es que no es solo en esto, o sea, no es solo en el trabajo, no es solo en las relaciones de parejas, es en la alimentación, es en la salud cardiovascular, es nuestra relación con el ejercicio y todo esto es un conjunto de cosas, ¿verdad? Más todo lo que ya tenemos de exposición, ¿verdad? A pantallas, a televisores, a anuncios,
donde muestran cosas que la mayoría de veces son cosas que no son reales, ¿verdad? Y desde muy pequeños expuestos a este tipo de pantallas, este tipo de anuncios, en que eso es lo que va absorbiendo la mente, ¿verdad? Entonces, todo este conjunto de cosas lo que hace que al fin y al cabo lleguemos a todo esto, ¿verdad? Que es un cambio muy grande, ¿verdad? Que yo les digo a mis pacientes, las televisoras, la pantalla no hacen a los niños más inteligentes, al contrario de eso. Entonces son un grupo de factores que hacen que el niño viva en un estrés constante de tener que tener una imagen, de tener que tener un estándar, de que tengo que ser igual que mis compañeritos, de que mis hijos tienen que ser el que esté más cosas de mi trabajo. Entonces es un conjunto de un montón de cosas sociales que al fin y al cabo van a afectar a ese niño y que ese niño va a llegar a ser adulto y lo que va a hacer es reproducir esto, y entonces es esta sociedad, ¿verdad?, en la que estamos, en que es tan difícil nada más sentirse triste porque usted tiene que ser todo perfecto. Y eso no es la realidad de la vida, ¿verdad? No es la realidad de la vida, y ahora vemos también, y que lo comentábamos antes de empezar el podcast, era que ahora veíamos más diagnósticos que antes. Yo no sé si, vamos a ver si es bueno o malo, sin criticarlo ni mucho menos, pero ahora cualquier chico que tenga, hay chicos dispersos, o sea, uno es disperso, de repente vuelve a ver uno, ¿no? Pero ahora puede decirse que hay un sobrediagnóstico, o realmente más bien es que antes teníamos lo mismo y no lo diagnosticábamos, con enfermedades, de trastornos ¿verdad? De aprendizajes, con ahora Asperger, que autismo antes, y que todo ese montón de cosas, y de repente era un niño que tal vez la orientación de la educación tenía que ser tal vez como juego, o tenía que ser para llamar la atención en su aprendizaje. ¿Vos qué opinas de eso? Yo opino que es un conjunto de cosas. Probablemente ahora hay más estudios, ¿verdad? Más herramientas diagnósticas. Entonces, probablemente niños que antes no se les hacía el diagnóstico, ahora se les hace porque hay más estudios que demuestran que ciertos comportamientos se relacionan más a otras enfermedades. Pero como yo también te decía, pues sí, es importante dar un diagnóstico para uno como padre, es importante, claro. Es importante tener el nombre de lo que tiene mi hijo, pero como te mencionaba anteriormente, más que eso es qué vamos a hacer, o sea, qué herramientas le vamos a dar a ese niño, tenga o no tenga Asperger, tenga o no tenga autismo, tenga o no tenga un trastorno de lenguaje o de comportamiento, qué vamos a hacer para mejorarlo. Y es lo que yo te decía, necesitamos concentrar nuestras fuerzas en ver cómo podemos darle herramientas para que esa persona, ese niño, se sienta feliz primero y luego logre funcionar en la sociedad. Porque independientemente de que nuestro hijo puede ser Asperger o autista o tener una discapacidad visual, auditiva, lo que necesitamos es que se desenvuelva, porque ese niño en algún momento no va a tener a sus papás. Entonces necesitamos, o se va a enfrentar a retos, ¿verdad?, con su enfermedad o no con su enfermedad, a diferentes cosas. Entonces es lo que yo te decía, a veces, digamos, nos deberíamos de enfocar un poco más en darles las herramientas, porque sí, puede ser que lo tenga, puede ser que no lo tenga, pero yo, como comento con una compañera siempre, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque si es un trastorno del lenguaje, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Verdad? Entonces, yo siento que sí, hay muchas veces que nosotros como médicos también sobrediagnosticamos ciertas cosas, a veces no con mala intención, yo pienso que más bien es con el hecho de hacer algo, porque si a veces como te digo, los papás necesitan un diagnóstico, entonces tener un nombre es algo tranquilizante para uno como padre, pero también yo creo que deberíamos de enfocarnos mucho en qué vamos a hacer con eso, en lo que creemos que podremos mejorar, ¿verdad? Y que con esas habilidades, ¿qué es lo máximo que podemos llegar? Porque probablemente todos tenemos habilidades y probablemente usted me ponga a mí a pintar y por más que usted me esfuerce, yo no voy a hacer nada bonito, porque no tengo esa habilidad, pero tal vez vos sí. Entonces, digamos, es como eso, es tratar de ver, enfocarnos en qué habilidades tenemos, y más que un diagnóstico es tratar de explotar esas habilidades. ¿Nos falta empoderar a nuestros hijos, Marce? Yo creo que sí, yo creo que los hacemos muy dependientes de nosotros, yo creo que no los dejamos manejar su vida. Y entonces eso hace que toda su vida la tenemos organizada, todo lo tenemos, la clase de esto, y ellos, cuando ya les toca a ellos organizarse, porque cuando van creciendo les damos más responsabilidad de organizarse, no saben qué hacer, porque papá, mamá, tía, abuela me decía qué hacer y yo lo hacía, ¿verdad? Entonces yo siento que sí, yo siento que nos falta darles responsabilidades de tomar decisiones. Y a veces eso es un poco difícil, y lo voy a decir. No me da pena, yo ya llegué a un momento en mi vida que ya no me da pena decir las cosas malas que hago, ¿verdad? No, malas no, ser padre, ojalá hubiera un manual para uno poderlo hacer, pero a veces las mamás que trabajamos, bueno, vos trabajas, a veces uno entra en el modo de facilitarles mucho las cosas porque uno no está en la casa. Una culpabilidad. Sí, y no debería, porque uno está trabajando, no estoy aquí pasándomela de fiesta, estoy trabajando también, pero
que debo tener un equilibrio en ese trabajo, ciertamente. Y eso es un autorregaño mío que siempre me lo hago yo misma porque tengo que acordarme que también además de trabajar y disfrutar lo que hago, que disfruto muchísimo, también tengo que darle tiempo, calidad a mis hijos. Pero a veces también por esa culpabilidad, yo lo veo mucho, por lo menos a mis pacientes, no soy pediatra, pero uno ve niños. Es eso, es que, doctora, es que yo me siento muy culpable porque sí, yo paso trabajando y tengo que trabajar y fulanita pasa sola, entonces por eso es que hacemos todo aquel, ¿verdad?, currículum de actividades. Los hijos, primero la culpa es un sentimiento que una amiga muy querida siempre me dijo, la culpa no sirve para nada en la vida de uno. Literal es como basura que se acumula. Entonces vos tenés que liberarte de eso para poder seguir buen tu camino, porque si no, no vas a avanzar nunca. Y eso como padres debemos aprenderlo también, yo creo. Y esto que vos dijiste hoy, que me parece un súper consejo, no es tanto lo que tenga, sino es cómo lo voy a resolver. O qué herramientas tengo para darle a mi hijo para que en su vida, con un diagnóstico, sin un diagnóstico, o como sea, porque al fin y al cabo la vida, uno ya que ha recorrido sus 40 y pico de años, ya sabe que no es fácil. ¿Cómo puede sobrellevar? ¿Cómo puede ser feliz? Y esa, yo creo que Marcela, una de las cosas que me llevo hoy de esta entrevista es cómo mis hijos son felices. ¿Son mis hijos felices? Realmente. Les hemos preguntado a nuestros hijos realmente si son felices. Sí, yo creo que eso es lo que es la idea, ¿verdad? Que por la cual estamos aquí hoy, tratar de ponernos a pensar si nuestros hijos son felices y también si todo lo que nosotros hacemos. La felicidad es un momento, no, como decía, no es que uno pasa feliz todo el día brincando flores, no funciona de esa forma, pero debemos de tratar de que los mayores momentos sean felices y que cuando no estamos felices saber qué hacer, ¿verdad? Saber qué hacer. Así que ha sido, ya, ya, si era cierto que se pasaba tan... Viste, yo te dije, se pasa súper rápido. Ha sido un gran gusto, de verdad, Marcela. Y de verdad, siento que te conozco desde que fuimos compañeras de la universidad y la primera vez que la veo. Ha sido muy grato tenerte, vivir felizmente y espero que estés en otro capítulo próximamente de nuestro podcast. Y muchísimas gracias de verdad por la bondad de venir a acompañarnos y darnos toda esa gran información que nos diste y consejos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Este espacio es patrocinado por Sycus, la división de marcas de Kellogg's, división inspirada en la ciencia, la medicina y el ser humano.